Bien, buenas noches, ¿cómo están? La verdad es un gusto poder compartir con ustedes en esta noche y más que nada pensando en el tema que vamos a estar tocando en este tiempito que tenemos. Pensaba en otro tiempo tocar el tema de la pornografía. Te podían llegar a disciplinar, te podían llegar a echar de la iglesia. Pero qué bueno que el Señor va abriendo, ¿no es cierto?, la mente del liderazgo de la iglesia, y va viendo, ¿no es cierto?, que hay cuestiones que hay que hablarlas, ¿no es cierto?, que por más que estas son las denominadas llamados temas tabú, ¿no?, pero hay que hablarlos. Así que está bueno el hecho de que ustedes puedan sugerir, ¿no es cierto?, tocar ciertos temas, porque es con lo que hoy por hoy en la sociedad se está viviendo, ¿no? Pero antes de meternos en el tema de lo que es la pornografía en esta noche, yo quiero compartirte algo muy cortito, y es en relación a lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra vida, para tu vida como joven, para mi vida también como adulto, ¿no? Y el Señor quiere que nosotros vivamos de una manera, ¿sí? No hay varias formas, ¿no es cierto?, de vivir la vida cristiana. El Señor nos va a dar ahí en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, nos va a dar 3 razones para poder vivir una vida que realmente le agrada a Él, ¿sí? Y ahí en el versículo 4:2 de Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, ¿no?, les va a decir: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, ¿no? En primer lugar, la primera razón, hay instrucciones. Esta palabra instrucciones, ¿sí?, da la idea, es una palabra con un término militar, y da la idea de una orden, ¿sí?, de una orden de un general a sus subordinados, hacia los soldados, y no hay una opción, ¿sí? No hay una opción para obedecer o no, hay que obedecer sí o sí, ¿sí? Estas son las instrucciones, estas son las ordenanzas, los principios, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús nos dejó de la forma en que vos y yo tenemos que vivir, ¿sí? Ahí el versículo 8, cerrando un poco la idea, el apóstol Pablo va a decir que el que desecha esto no desecha a hombre, ¿no? Está hablando de las instrucciones, de los principios, de la palabra de Dios, sino que está desechando a Dios. Entonces, la primera razón por la cual vos y yo debemos vivir una vida agradable a Dios es porque el Señor nos dejó establecido la forma que debemos vivir. En segundo lugar, el versículo 3 nos habla, y Pablo va a decir: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, ¿sí? La segunda razón es la voluntad de Dios, dice, que vivamos de una manera santa, ¿sí? Esto es lo que realmente le agrada a Dios, dice, es la voluntad, es lo que le agrada a Dios para con sus hijos, es el deseo de Dios que vos y yo podamos vivir una vida en santidad. Cuando pensamos en la santidad, en santificación, en ser santos, da la idea de estar apartado, alejado. Y Pablo va a reafirmar esta idea, porque fíjate que Pablo en el mismo texto, él va a decir que os apartéis ¿de qué? De fornicación. ¿Sí? Esta palabra os apartéis es esa idea, ¿no? Apartarse, ¿no es cierto? Estar lejos de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la inmoralidad sexual, ¿sí? La palabra fornicación ahí en el original es porneia, ¿sí? Y significa inmoralidad sexual, ¿sí? Obviamente Pablo está hablando de acuerdo al contexto que los tesalonicenses vivían en ese tiempo. Entonces, esta es la segunda razón, ¿sí? Hay una voluntad, ¿sí? No podemos vivir como nosotros querramos, ¿sí? La voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Pero en tercer lugar, la tercera razón es que hay un llamado, ¿sí? Dios nos llama a vivir de esta manera. El verso 7 dice: pues no nos ha llamado Dios, dice, a inmundicia, sino a santificación. Hay un llamado de parte de Dios. Todos aquellos
¿no es cierto?, que hemos creído en el Señor nos ha llamado a vivir en santidad, a apartarnos para Él, ¿sí? Tenemos un Dios santo y nosotros como hijos de ese Dios santo debemos de vivir de acuerdo, ¿no es cierto?, a Él y de acuerdo a las circunstancias como hijos de Dios. Ahora sí, vamos a meternos, ¿sí?, en lo que es el tema de la pornografía en esta noche. Si nosotros pensamos en el concepto de la palabra, ustedes ya lo conocen, ¿no? Es una palabra compuesta, la vamos a dividir en dos. Por un lado, porneia, ¿no? Porneia en el original es la misma palabra que leíamos, fornicación, y tiene que ver con todas las cuestiones inmorales que tienen que ver con lo sexual, ¿sí? Y por otro lado, la otra parte la segunda parte de la palabra, que es grafía, tiene que ver con algo gráfico, de ahí deriva también la palabra graffiti. ¿Viste los grafitis ahí que los muchachos hacen ahí y dan un mensaje? Bueno, tiene que ver con algo que se ve, con algo explícito. Entonces podríamos resumir que la pornografía tiene que ver con relaciones inmorales sexuales explícitas, ¿sí? Cuando pensamos en la pornografía en este tiempo, tenemos que pensar y verlo de esta forma. La pornografía es como un cáncer. Es como un cáncer que se va a enquistar en la mente de aquel que la consume y que va a ir enfermando la mente, ¿sí? Y este es un cáncer que no para. Es un cáncer que va a ir avanzando. Es algo progresivo, ¿sí? No es algo que lo podés tener ahí, no. Es algo que se va alimentando y es algo que cada vez quiere más. La persona que consume pornografía, ¿sí?, siempre va a querer más. ¿Por qué? Porque el hecho de ver pornografía explícita, ¿no?, le va a generar, ¿qué cosa? Le va a generar placer, ¿sí? Sabés que tanto la pornografía como la cocaína son las dos cosas que más adicción en poco tiempo te puede producir, ¿sí?, más que cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, como el ser humano, nosotros, ¿no?, muchas veces cantamos, ¿no es cierto?, que nuestros corazones son insaciables, siempre quiere buscar llenarse, siempre quiere sentir placer, y eso es lo que pasa con las personas. Como te decía, es algo progresivo, es algo que va deformando de alguna manera la personalidad, el carácter de un ser humano, ¿sí? Sabés que en los años 70 hubo un asesino serial, ¿sí?, muy conocido, ¿sí?, está ahí en Netflix también, ¿sí?, se llama Las cintas de Ted Bundy. Y este fue un asesino, ¿no es cierto?, que lo condenaron a la pena de muerte a través de la silla eléctrica por haber matado más de 100 de mujeres, ¿sí? Mujeres entre 12 y 26 años eran las que él seleccionaba y las violaba, ¿no es cierto?, las mutilaba, las mataba, las asesinaba. Era un asesino realmente despiadado, ¿sí? Ahora a él lo atrapan, le dan la condena y antes de ejecutarlo en la silla eléctrica, a través de un reportaje que le hacen, él habla de sí mismo y él dice: Ted Bundy fue un niño normal y corriente como cualquiera, que un día se encontró algo indebido en un callejón, se encontró una revista y cuando él vio esa revista, no estamos hablando de pornografía, ¿sí?, esa revista le causó placer, ¿sí?, y desde ese día en adelante no paró más hasta convertirse en lo que es un asesino serial. Esas fueron las palabras de él. Por eso te quiero decir que es algo progresivo. ¿Sabías que el 98% de los violadores, de los abusadores, son adictos a la pornografía? Porque claro, se van volviendo unos lobos rapaces, ¿no es cierto? Y el único objetivo que ellos quieren, ¿no es cierto?, es satisfacer sus propios deseos inmorales, su propia lujuria, ¿sí? Hay unas estadísticas, ¿no es cierto?, de un ministerio que se llama JEVA, que es Juventud Evangélica Bautista en Argentina, y ellos a través de varios campamentos, hace muchos años vienen trabajando con este tema y vienen ayudando a muchos jóvenes, matrimonios, líderes, ¿no es cierto?, porque tenemos que entender que la pornografía no discrimina, no hace acepción de persona, está en todas las clases sociales,
Están los pobres en clase media, en clase alta, ¿sí? Están los jóvenes, adolescentes, la gente grande, ¿sí? Hoy por hoy el índice, ¿no es cierto?, ha bajado, cada vez baja más, ¿no es cierto?, de ver pornografía. Hace años atrás, las estadísticas era a partir de los 9 años, ¿no es cierto?, ya los niños consumían. Ahora se considera que a partir de los 6 o 7 años ya se empieza a consumir pornografía, y es realmente aberrante, ¿no? Entonces ellos hicieron, a través de esos campamentos, ¿no es cierto?, hicieron hacen encuestas, y de ahí van sacando un índice, y realmente es tristísimo, ¿no es cierto?, este índice de estadísticas, porque tenemos que entender que es dentro del pueblo cristiano, ¿sí? Entonces ellos entienden que el 99% de varones y el 86% de mujeres vieron pornografía al menos una vez en la vida, o por casualidad, ¿no?, o por presión, o porque lo invitaron a ver, ¿sí? Pero acá se complica, ¿sí?, porque el 67% de varones y el 27% de mujeres ve pornografía al menos una vez por mes, ¿sí? El 55% de varones y el 15% de mujeres ve pornografía una vez por semana, ¿sí? El 36% de varones y el 7% de mujeres ve pornografía 3 veces por semana, y el 24% y el 4% de mujeres ve pornografía todos los días, ¿sí? Así que realmente es alarmante, ¿no?, porque estamos hablando del pueblo cristiano. Obviamente, ¿no?, ellos cuando hablan de estas estadísticas entienden que en los campamentos siempre hay inconversos, hay muchos jóvenes que están lejos del Señor, hay de todo, ¿no? Pero sí, realmente hay cristianos, hay personas que están con un ministerio, hay personas que están sirviendo a Dios, ¿no es cierto?, en sus iglesias, y muchos están en condición de liderazgo. Así que realmente es alarmante, ¿no? Ahora, tengo que entender que hay consecuencias y hay daños colaterales, ¿sí? Entonces, tengo que entender que la pornografía transforma la mente humana, ¿sí? Pervierte la mente, ¿sí? Va desfigurando, como te decía, el carácter. Una persona que se involucra, ¿no es cierto?, en esta adicción, va perdiendo la sensibilidad hacia las personas, se vuelve insensible, se vuelve despiadado, ¿sí? Según el Ministerio de Justicia y UNICEF, el año pasado, en el año 2021, ellos registraron, ¿no es cierto?, por llamadas telefónicas, alrededor de 10.000 casos de abuso, ¿sí?, de niños y niñas, ¿no? ¿Y sabés cuál es lo tremendo de esto? Que el 75% fue dentro de su contexto familiar. El 75% fue de familiares directos, ¿sí? Entonces decime si no es algo que enferma, decime si no es algo que va pudriendo la mente del ser humano. Realmente es tremendo, ¿no? ¿Cuál es otra de las consecuencias? Bueno, una persona, ¿no es cierto?, que se permite, ¿no es cierto?, de vez en cuando, ¿no?, mirar pornografía, no puede tener una relación genuina con Cristo, ¿sí? No puede tener una relación, ¿no es cierto?, del día a día, una relación plena con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una persona que va premeditando que en algún punto, o cada 3 meses, o así sea una vez por año, es algo ya que premeditado, ¿sí? El apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 6, el versículo 15, dice: pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él dice: no, en ninguna manera. Esta palabra pecaremos da la idea de nos daremos algún permitido, ¿sí? Nos daremos algún permitido para pecar. Total, la gracia de Dios, ¿no es cierto?, es sobreabundante, ¿no?, dice el apóstol Pablo. En ninguna manera, ¿sí? Ahora, no solo eso, sino que también va a afectar mi entorno familiar, ¿sí?, mi círculo más íntimo, aquella persona que se involucra en la pornografía, ¿no es cierto?, ya lo que antes le daba placer, que era la familia, ¿no es cierto?, los almuerzos, las amistades, las relaciones, los amigos, ¿no es cierto?, la iglesia, no sé,
la persona que tiene al lado, ya eso no lo llena, ¿sí? No lo llena, ya no alcanza, ¿no es cierto?, con lo que él necesita. Él necesita llenar, ¿no es cierto?, ese vacío, llenar su vida, y ahí es donde se presenta la pornografía, ¿no es cierto?, para poder hacerlo, ¿no? Hay una gran mentira de Satanás, ¿no es cierto?, para los jóvenes, haciéndole creer que cuando se casen esto ya va a pasar, que va a parar, y eso es una gran mentira, no para, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer si una persona se involucra en la pornografía? ¿Sí? En primer lugar, tenemos que entender en qué se está involucrando, ¿sí? Porque se está involucrando en algo realmente tremendo, ¿sí? Porque de una manera implícita se está involucrando, ¿sabes qué?, en una asociación ilícita de uno de los negocios más perversos de todo el mundo, ¿sí? Cuando la persona consume, ¿no es cierto?, él está siendo parte de todo lo que pasa detrás, ¿no es cierto?, de todos esos sitios web, ¿no es cierto?, que van generando cada día más y más sitios pornográficos, ¿sí? Detrás de la pornografía hay secuestros, hay trata de personas, hay pedofilia, hay secuestro de niños, ¿sí? Entonces una persona que está consumiendo la pornografía está siendo de alguna manera parte de todo esto, ¿sí? Entonces tenemos que entender eso, ¿no? Que no solo es algo que va a afectar solo a la persona, ¿no? Y estamos hablando de esos daños colaterales, ¿no? Sino que va a afectar a otras personas. Ahora uno se pregunta, ¿pero cómo puede ser que una persona, ¿no es cierto?, siendo creyente, teniendo años de iglesia, se puede involucrar en esto tan perverso, ¿no? Es un pecado, ¿no?, obviamente. Pero ¿cómo es eso, no? Y la realidad tenemos que entender que la pornografía es un síntoma, ¿sí? La pornografía, ¿sabes qué es? Es como la punta del iceberg, ¿viste? El iceberg, ¿no es cierto?, tiene una punta, pero por debajo hay algo mucho más grande, ¿sí? La pornografía es como la fiebre, ¿viste? Es un síntoma, ¿sí? Nosotros como papás, cuando nuestros hijos tienen fiebre, obviamente siempre tratamos de bajar esa fiebre porque no es buena, pero a la vez nosotros a veces en qué estamos pensando los papás, en qué es lo que está, produciendo esa fiebre, ¿no es cierto? ¿Qué está incubando mi hijo, no? Muchas veces puede ser una pulmonía, una infección, algo hay detrás. La fiebre es el síntoma. Bueno, la pornografía es el síntoma, ¿no es cierto? Hay algo más profundo. ¿Qué es eso más profundo? Es la falta de satisfacción en Dios, ¿sí? Una persona que ya conoció a Dios, una persona que recibió a Cristo, que tiene el Espíritu Santo de Dios y vuelve, ¿no es cierto?, a esclavizarse a este hábito, a la pornografía, es una persona que no se siente satisfecha en Dios. Es una persona que no ha crecido en su fe. Muchas veces hay muchos jóvenes que vienen del mundo de consumir, ¿no es cierto?, pornografía, llegan a Cristo. Cristo nos liberta de la esclavitud de todo pecado, ¿sí? Pero esta persona se quedó ahí, no creció en su fe, ¿sí? Esta persona no creyó en Dios, ¿sí? No creyó en que Dios, ¿no es cierto?, tiene el poder para hacerlo libre, no cree en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, no cree que Dios es suficiente para llenar su vida. Entonces esta persona no se somete al señorío de Cristo. E inmediatamente, como seres humanos, tenemos la tendencia a esclavizarnos a algo. Si Cristo, mirá, quiero que entiendas esto, si Cristo no es tu prioridad, si Cristo, ¿sí?, no es tu Señor, ¿sí?, si no estamos bajo el señorío de Cristo, es porque estamos bajo el señorío de otra cosa. Si Cristo no es tu prioridad en tu vida, ¿sí?, es porque no te estás sometiendo, ¿sí?, no te estás subordinando, ¿sí?, a aquel que le debemos, aquel que es nuestro amo y Señor, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa con la persona. Inmediatamente se vuelve a esclavizar. ¿Pero por qué? Por una falta de fe, de insatisfacción. Colosenses capítulo 2, el verso 10 nos dice: y vosotros, dice, estáis
¿qué? Completos en Él. ¿Sí? Estamos completos, Él completa, Él puede completar nuestra vida. ¿Sí? Ahora necesitamos nosotros de nuestra propia voluntad de estar cerca de Él. Jesús dijo ahí en Juan 4:14, hablando con la samaritana, ¿se acuerdan? Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Qué tremendo, ¿no? El Señor puede suplir toda nuestra necesidad, ¿sí? Nos puede hacer sentir pleno. No necesitamos de otra cosa. ¿Para qué? Para satisfacer, para llenar, ¿no es cierto?, nuestro corazón. Él lo completa, Él lo llena todo. Él tiene el poder para hacerlo y es el deseo, veíamos en principio, es el deseo de Dios. Ahora, algo importante, no pienses que estamos muchos de nosotros en la iglesia para juzgarte, para señalarte, para marcar tu... No, ¿sabés para qué estamos? Estamos para ayudar, ¿sí? Estamos para ayudar. Ese es el deseo, el anhelo que nosotros tenemos siempre en nuestro corazón, el deseo de ayudar a las personas. Hay un libro que te recomiendo que puedas comprar, ¿no? En especial a los líderes, a aquellos que ministramos la vida de las personas, ¿sí? El oscuro mundo porno de Gabriel Bustos a través de este ministerio de Jeva, ¿sí? Ahí vas a encontrar mucho de lo que te estoy hablando, muchísimo más, ¿no? Esto es todo un resumen, nada más un pantallazo, pero te lo recomiendo. Y hay una frase que me gusta mucho de ese libro, y la frase dice, del pozo se sale y el barro se limpia. Qué hermosa frase, ¿no? Del pozo se sale y el barro se limpia. Quizás hoy vos estás en un pozo, estás todo sucio, todo embarrado por el pecado y te sentís mal. Pero ¿sabes qué? El Señor nos extiende la mano para volver a sacarnos, ¿sí? Ahí Corintios nos habla, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, ¿no? El Señor siempre nos va a dar una salida, ¿sí? Es una salida. Ahora, ya para ir terminando y cerrando, ¿no? Podríamos pensar, bueno, la verdad que yo me siento identificado con todo esto, pero no sé cómo salir. Sí, vamos a ver algunos aspectos prácticos, ¿no es cierto?, que nos van a ayudar, ¿sí? Nos van a ayudar. Y nosotros podemos llegar a pensar, ¿no?, como siempre decimos, yo tengo un amigo de mi amigo, que es pariente de mi tío, hijo de mi primo, no sé, siempre inventamos algo, ¿no? Bueno, si hay una persona a la cual vos querés ayudar, y quizás no es del Señor, mirá, la única forma es a través de Cristo, ¿sí? Es una convicción que nosotros debemos tener, ¿sí? Cristo es el que rompe las cadenas del pecado, el que nos saca de la esclavitud del pecado. No hay terapia, ¿sí? No hay pastillas, no hay formas, no hay centros, ¿no?, que te puedan sacar de este pozo y limpiarte del barro, sino Cristo, ¿sí? Cristo es el único. Entonces, si tenés una persona cercana, un hermano, una hermana, un tío, lo que sea, que vos sabés que está consumiendo, vos le tenés que decir y le tenés que hablar de estas cosas, pero le tenés que presentar a Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera, ¿sí? En segundo lugar, ¿sí?, ¿qué tenés que hacer? Si vos estás involucrado y quizás decís, bueno, pero qué sé yo consumo por ahí una vez por año, pero otros también hacen otras cosas, ¿no? Siempre queremos justificar el pecado, no importa lo que hacen los demás, ¿sí? Lo que importa es tu vida, ¿sí? Y en primer lugar, ¿sabés qué es lo que tenés que hacer? Tenés que reconocer que tenés un problema, ¿sí? Y tenés que reconocer que estás lejos de Dios, ¿sí? Que estás lejos y tenés que volver a Dios, tenés que arrepentirte y tenés que volver a Dios. Eso es lo primero que tenés que hacer. Ahí el Salmo 32, del 3 al 5, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Sabés qué? Este es el contexto, ¿sí?, de un cristiano.
Esto es lo que siente una persona, ¿no es cierto?, que está en la iglesia, que sirve, pero se siente un miserable, sufre, el remordimiento y la culpa lo va consumiendo, ¿sí? Entonces vos sabés qué tenés que hacer. En segundo lugar, no solo en primer lugar decíamos reconocer que tenés un problema. En segundo lugar, tenés que reconocer que necesitas ayuda. Necesitas ayuda, solo no podés. La palabra de Dios siempre nos exhorta y nos anima, no, mejor son dos que uno, porque si uno se cae, el otro se le levantará, ahí en Eclesiastés, ¿no es cierto? El Señor siempre mandaba de dos en dos a los discípulos, ¿no es cierto? Tenemos que pedir ayuda, ¿sí? Tenés que acercarte a tu líder, a tu consejero, a alguien de confianza, a alguien maduro en el Señor, ¿no es cierto? Pero que esté, ¿sabes qué?, dispuesto a ayudar. Y eso le digo también a los líderes, a aquellos que ministran personas. Tenés que estar dispuesto a ayudar, no una vez por semana, no 2 veces por semana, sino ayudar cada día, ¿sí? La verdad que este es un pecado que ha logrado atrapar, cautivar nuevamente a muchos jóvenes, ¿sí? Entonces se necesita de personas bien dispuestas, ¿sí? Que entreguen su vida, su tiempo para poder ocuparse y velar por otros. Entonces tenés que, en segundo lugar, buscar una persona para rendir cuentas, ¿sí? Para poder estar ahí bien cercano. En tercer lugar, tenés que tomar decisiones radicales, ¿sí? Tenés que tomar decisiones prácticas. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versos 28 y 29, ahí Él dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Después sigue diciendo, dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué tenés que hacer? Cortarlo. Está hablando de decisiones radicales. Eso es lo que tenés que hacer. Si hay que sacar internet, hay que sacar internet, ¿sí? Está tu vida en juego, ¿sí? Es la vida, ¿sí? Si hay que cambiar el celular, vos por ahí decís, justo me compré, no sé, el iPhone, no sé cuál hay ahora, 10, 11. Bueno, no te hagas problema, ¿sí? Yo acá tengo un Nokia 1100, te lo puedo mandar y me mandás el iPhone y solucionamos. No. Tenés que cortar, ¿sí? Tenés que cortar las redes sociales, tenés que cortar lugares, ¿sí? Lugares, hay lugares que te llevan a eso, te incentivan a eso. Tenés que cortar conversaciones, esas conversaciones, ¿no es cierto?, desubicadas, inmorales, en el trabajo, en la facultad, en la secundaria. Tenés que cortar todas esas cosas, ¿sí? Y tenés que cortar otros lugares que te lleven, una pileta. No podés ir a una pileta, ahora viene el verano. No podés ir, si vos estás metido y estás luchando con él, no podés ir a una pileta, ¿sí? No podés ir a una playa, vos decís, no podés ir. Bueno, se trata de tu vida, ¿sí? Sí podés ir al campamento ahí que se va a hacer en verano, pues tenemos ahí como una playa privada, ¿viste? No hay muchas cosas que te van a incentivar al consumo. Pero ves, hay lugares que tenés que cortar de raíz, ¿sí? Pero es tu decisión, no se puede contra la voluntad, es tu decisión. Ahora, no solo eso, sino que también, ¿sabés qué tenés que hacer? Tenés que empezar a cambiar hábitos. Como te podés dar cuenta, el trabajo es arduo y es mucho, ¿sí? Y acá lo que importa va a ser la constancia, ¿sí? La perseverancia, ¿sí? En lo que vos empieces a hacer, ¿sí? Tenés que empezar a cambiar de hábitos, ¿sí? Ahí Efesios nos habla y dice, ¿no es cierto?, el capítulo 4, verso 25, bueno, el que mentía ahora, que no mienta más, ¿sí? Que hable palabras que edifiquen a otros. El verso 29, el verso 28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que ahora trabaje, ¿no es cierto?, y que pueda bendecir a otras personas. El versículo 29 dice, el que habla palabras corrompidas, bueno, ya no las hable más. ¿Ves? Hay todo un cambio, hay todo un proceso, ¿sí? El versículo 4:23 habla de renovar la mente, ¿sí?, en el espíritu y a través de la palabra de Dios. ¿Sabés qué tenés que empezar a hacer?
tenés que empezar a sacar la basura que Satanás logró meter en tu mente. ¿Y cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer a través de la palabra de Dios, ¿sí? Si hay algo que no te tenés que permitir es el tiempo de ocio. Si vos tenés tiempo para algo, ¿sabés qué te aconsejo? Ahí en internet tenés montones de seminarios, ¿sí? Vía online. O sea, metete a estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia, llenar tu cabeza y tu corazón de Biblia, porque es lo que te va a hacer bien y es lo que va a empezar a cambiar, a transformar tu mente. Tenés que renovar tu mente y de esta forma vas a empezar, como dice Filipenses 4:8, ¿no es cierto?, a pensar en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, ¿sí? Tenés que renovar tu mente, tu cabeza, ¿sí? No podés seguir así. Necesitas ayuda, ¿sí? Hay personas bien dispuestas a hacerlo, ¿sí? Terminando ya y concluyendo, estamos para servir, ¿sí? Si bien estamos a distancia, pero bueno, hoy a través de esto justamente, ¿no es cierto?, de WhatsApp y demás, estamos para servir. Si tenés preguntas, si necesitas ayuda, o sea, estamos para eso, ¿sí? Tanto Sam como yo, ¿sí? Estamos para ayudar, ¿sí? Así que te voy a regalar, ya cerrando el tema, una una frase, ¿no es cierto?, que pensé, ¿no?, que pensaba, el Señor me dio. La pornografía en este tiempo es el caballo de Troya de Satanás, ¿sí? Entonces vos lo que tenés que hacer es tratar de no ser ese caballo de Troya, ¿sí? Satanás ha logrado entrar, ¿sí?, a través de la pornografía, como lo que te decía, un caballo de Troya a la iglesia. Vos tenés que tratar, luchar y pelear para que vos no seas ese caballo de Troya. Así que el Señor les bendiga y nuevamente te vuelvo a repetir, acá estamos, a la distancia, siempre dispuestos a servir. Que el Señor les bendiga.